Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Desarrollar una actitud ganadora. Ahora, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero a mí, en lo particular, no me llega el mensaje que encierra el título de esta semana. Esto no significa que esté en contra del escritor o de los editores del folleto, sino que simplemente tengo una visión diferente a la de ellos y no hay nada de malo en eso. Tenemos que aprender que no es pecado pensar diferente y mucho menos es pecado expresar nuestros puntos de vista o entendimiento de la palabra de Dios, aunque estos sean diferentes a los de la mayoría. Para algunos que me escuchan, esto puede sonar a herejía, pero para el sabio Salomón sonaba muy diferente, ya que él dijo: en la multitud de consejeros hay salvación. Proverbios 14:11. Pero bueno, lo que no me llama la atención del título de esta semana es que es una invitación a tener una actitud positiva. Y quizás tú digas, ¿qué hay de malo en ser positivo u optimista? Y yo te diría que pienses en lo siguiente y saques tus propias conclusiones. Primeramente, yo no necesito a Dios para tener una actitud positiva, sino simplemente desear mi bienestar. Y eso es una actitud bien egoísta y que para nada concuerda con la imagen de Dios. Segundo, yo puedo ser muy optimista y no necesariamente amar a las personas que me hacen daño, sino tratar de ver las cosas positivamente para que no afecten mi paz mental, por así decirlo. Finalmente, el optimismo o el pensar positivamente es por lo general el resultado de un entrenamiento de la mente para sacar lo mejor de una situación o de toda situación. Y como vimos la semana pasada, Jesús no vino a decirnos que el poder está en nosotros, sino en Él, y que separados de Él no podemos hacer. Juan 15:5. Quizás esto sea una cuestión de opinión, así que no me tienes que creer a mí, investiguen por ustedes mismos. Pero el medio que yo encuentro en la palabra de Dios para salir adelante en situaciones adversas, para llevar a cabo mi propósito en la vida y para salir victorioso en todo, se llama fe. Y la fe es el resultado de conocer a Dios. Dicho esto, mi propuesta para este estudio es desarrollar una actitud como la de Cristo. Comencemos. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros queremos tener una actitud como la de Cristo, tenemos que estar conscientes que esto no sucede por medio de obras o comportamientos nuestros, tampoco por la aplicación de un método determinado o la simple imitación de acciones, así sean las del mismo Jesús. En cambio, según el verso, la transformación o el desarrollo de un carácter como el de Cristo sucede por la contemplación constante de la gloria de Dios, que es lo mismo que la contemplación de Jesús. ¿Y cómo contemplamos a Jesús? Quizás puedes preguntarte. Dejando que su Espíritu nos revele su carácter, tanto en las Escrituras como de cualquier otra manera. Jesús dijo en referencia al Espíritu: Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se los dará a conocer a ustedes. Juan 16:14. Esto es bien importante, porque generalmente en las iglesias hemos creado métodos para imitar u obrar como Jesús, para obtener los resultados numéricos que Jesús tenía trayendo a las personas. Y se nos olvida que a Jesús no le interesaban los números, sino las personas. Elena White comentó lo siguiente acerca de la actitud de Jesús hacia las personas: el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. El Ministerio de Curación, página 85-86. El problema es que nosotros hemos hecho de esto una fórmula y creemos que por tratar bien, mostrar simpatía y suplir las necesidades de un grupo de personas que nosotros seleccionamos, ya estamos teniendo la misma actitud de Cristo. Y no es así. Eso no funciona así. Y no tiene nada que ver con lo que dijo Elena, sino con nuestro pensamiento mecánico y estructurado que piensa en nosotros mismos y no en los demás. Antes de hacer cualquier cosa, primero pregúntate: ¿por qué Jesús trataba diferente a las personas? ¿Por qué les mostraba simpatía? ¿Por qué atendía sus necesidades? ¿Y por qué quería ganarse su confianza?
Y cuando busques la respuesta a estas preguntas, te vas a dar cuenta que él no hacía esto para presumir de cuántos seguidores tenía, ni qué tan grande era la membresía de su iglesia. Tampoco lo hacía para llevar un registro de personas bautizadas o para compararse con Juan el Bautista a ver quién bautizaba más. Porque de hecho, él nunca bautizó ni tan siquiera uno. Solo hay una cosa o solo hay una respuesta a todas estas acciones de Jesús por la gente y la encontramos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto el Padre como Jesús aman de tal manera a la humanidad que nada, que no fuera a darlo todo por su salvación, era suficiente para ellos o es suficiente para ellos. Y yo te pregunto, ¿amamos de tal manera a todas las personas como para darlo todo por su bienestar? ¿Acaso le mostramos simpatía, suplimos las necesidades o nos ganamos la confianza de nuestros enemigos? O pudiéramos decir, de aquellos que teológicamente piensan diferente a nosotros. Si nuestra respuesta es no, entonces dejemos de enmarcar las obras de Jesús en un método y venderlo como tener la misma actitud de Cristo. Lee Juan 13:35 y 1 de Juan 4:8 y responde, ¿qué es tener la misma actitud de Cristo? No podemos tener la misma actitud de Cristo si tenemos una imagen tergiversada de Él. Recuerda que somos transformados continuamente al contemplar a Cristo. Y si contemplamos una imagen de Cristo creada por el enemigo de las almas, terminaremos transformados a la misma imagen de Satanás, creyendo que nos parecemos a Dios. La gran mayoría de las personas ve a Jesús e interpreta sus acciones por el lente del Dios que fue revelado por los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Hebreos 1, del 1 al 13 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aclara, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. En otras palabras, a pesar de que Dios se reveló a sí mismo a los profetas, ellos no pudieron entender y expresar en su totalidad la plenitud de su carácter. Porque la revelación era afectada por su cultura, cosmovisión y las experiencias personales de cada profeta. Por eso se necesitaron tantos profetas, porque en la combinación de ellos está una mejor imagen de Dios. Pero aún así, Dios entendió que no era suficiente. Y por eso vino Jesús. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por lo tanto, cuando nosotros atribuimos a Jesús características dichas por los profetas sobre el Dios del Antiguo Testamento, estamos cambiando la revelación de Jesucristo por la revelación de los hombres. Y 1 de Juan 5:9 dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vemos a un Jesús que pronunciaba reprimendas crueles y despiadadas contra los líderes religiosos de su tiempo, porque era necesario denunciar sus pecados, o un Jesús que le importaba más el pecado que las personas, o un Jesús que se agradaba porque las personas querían obedecer su ley en vez de porque querían conocerlo, un Jesús que las personas tenían que arrepentirse y confesar sus pecados para ganar su perdón, etc., es porque en realidad estamos viendo un Jesús creado por Satanás y conforme a nuestra imagen. El verdadero Jesús dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Juan 6:37. El verdadero Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y si sabemos que en el corazón de Jesús lo único que abundaba era amor, entonces es imposible que haya pronunciado reprimendas mordaces contra alguna persona. El problema nuestro es que interpretamos las expresiones de Jesús según nuestro contexto occidental y cuando lo escuchamos diciéndole a los fariseos, generación de víboras, lo tomamos como un insulto cruel y despiadado y pensamos que nosotros podemos hacer lo mismo con otros. Cuando Jesús le dijo esto a los fariseos, les estaba queriendo decir dos cosas. Uno, la obra que ustedes hacen demuestra que son hijos de su padre el diablo. Juan 8:44. Y segundo, les estaba recordando una historia que ellos conocían muy bien. La historia de los israelitas siendo muertos por las mordeduras de las serpientes en el desierto. Solo que ahora
Ellos no eran las víctimas, sino las serpientes que con su veneno estaban matando a aquellos a los cuales Jesús había venido a salvar. Y yo te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿El que revelaron los profetas en el Antiguo Testamento? ¿El que Satanás se ha encargado de hacernos creer? ¿O el que reveló Jesús? ¿Estás seguro o segura de que eres un instrumento de salvación en las manos de Dios? ¿O será que Dios tiene que salvar a la gente de tus manos? ¿Y qué tal como iglesia? ¿Será que somos instrumento de salvación en las manos de Dios? ¿O será que Dios tiene que salvar a la gente de nuestras manos en las iglesias? ¿Cómo podemos estar seguros de conocer al verdadero Dios? Lee Mateo 7:20 para tu respuesta. ¿Quieres realmente conocer a Dios por medio de Jesús? Si tu respuesta es sí, comienza buscando todos los yo sois que Jesús dijo en el Evangelio de Juan y todo lo relacionado con ellos. Primera de Corintios 13:13 dice: ahora pues permanecen para siempre estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Sabes por qué la más excelente es el amor? En los primeros versos del capítulo, Pablo da la respuesta. Porque sin amor no somos nada, dice él. Y según Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Lo que hace que las palabras de Jesús dichas en Juan 15:5 cobren mucho más sentido. Porque él dijo, sin mí nada pueden hacer. O lo que es lo mismo, sin amor nada pueden hacer. De la misma manera, Elena White, comentando del amor, dijo: cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. Porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. En conclusión, el amor es la virtud más excelente, porque Dios es amor y sin Él nada podemos hacer. Lo que significa que sin amor nada podemos hacer, porque el amor es el principio de acción que da vida a todos los demás principios. Y yo te pregunto, ¿de dónde sacamos que cuando proclamamos solo el amor, estamos dando un mensaje incompleto, liviano o carente de alguna verdad bíblica? ¿De dónde sacamos que los escritores del Nuevo Testamento nunca enfatizaron el amor por sobre todas las cosas? Decir algo así sería en contra o ir en contra de la palabra de Dios, lo que implica ir en contra de Jesús y de sus enseñanzas, y a su vez ir en contra de lo que Dios mismo es. Tenemos que entender que Dios no es justo y es amor, o es misericordioso y es amor, o es verdad y es amor, sino que Dios es amor y punto. Y porque Él es amor, entonces como resultado, Él es justo, misericordioso, verdadero, lleno de gracia, etc. Y si todas estas características dependen de lo que Dios es, entonces ni su misericordia ni su gracia se acaban o dejan de existir. Porque como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser o nunca dejará de existir. Si queremos que el Espíritu de Dios desarrolle en nosotros una actitud como la de Cristo, tenemos que someternos por completo al amor y entender que no hay mayor verdad en las Escrituras, ni mayor verdad que se necesite predicar que el hecho de que Dios es amor. El deseado de toda la gente, página 13, dice que Satanás indujo a los hombres a dudar de la palabra de Dios y desconfiar de su bondad. En otras palabras, Satanás se ha encargado de hacernos creer que Dios no es tan bueno como lo pintan. Que cuando Dios visita al pecador es para castigarlo y no para salvarlo. Que Dios solamente acepta a aquellos que luchan por abandonar el pecado. Que Dios tiene que destruir a sus enemigos porque no puede amarlos por siempre. Y muchísimas otras cosas más que ya generan o que no generan ningún tipo de ruido en nuestra mente porque hemos aceptado un Dios a la manera de Satanás y no un Dios a la manera de Jesús. Y yo te pregunto, ¿cuándo dejamos de ver el amor como el centro y lo más importante de todo? ¿Cuándo dejamos de creer que sin amor nada somos, nada tiene sentido, nada tiene valor? ¿Será que hemos dejado de relacionar el amor con aquel que es amor y ahora solo lo vemos como un sentimiento? ¿Cuándo comenzamos a definir la iglesia de Dios por medio de doctrinas y definiciones teológicas y filosóficas en vez de por amar? Lee 1 de Juan 4, del 7 al 8. ¿Cuál es la única evidencia de que hemos nacido de Dios? ¿Cuál es la única evidencia de que realmente conocemos a Dios? ¿Será que hemos estado definiendo a los que son hijos de Dios y por lo tanto parte del pueblo de Dios de la manera equivocada? El bonus de esta semana
Lo encontramos en 2 de Corintios 5, 18 al 19 y dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tener una actitud como la de Cristo significa ser un agente de reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? El mismo texto lo dice: no tomar en cuenta los pecados de la gente para aceptarlos y perdonarlos. Hoy en día, muchos cristianos creen que Dios nos ha llamado a mostrarle a la gente su pecado. ¿Y sabes qué? Si el Dios que tú tienes te pide que le muestres el pecado a la gente, yo te puedo garantizar que tu Dios no es el Dios que mostró Jesús, sino el Dios de este mundo, el cual es el único acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10. En cambio, el Dios que mostró Jesús no le tomó en cuenta el pecado al mundo o su pecado al mundo para reconciliarlo con él. Porque el amor cubre multitud de pecados, 1 de Pedro 4:8. El Dios que mostró Jesús nos pide a no considerar la paja en el ojo de los demás, sino a tener en cuenta que nosotros o que nuestro juicio no es verdadero, porque nosotros tenemos una viga en el nuestro. Mateo 7, del 3 al 4. Cuando nosotros vemos el pecado de las demás personas como un obstáculo para aceptarlos, perdonarlos y restaurarlos, es porque no tenemos amor que cubra esos pecados, lo cual es una evidencia de que no conocemos a Dios. Porque como dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchos también toman la actitud de decir que Dios nunca nos diría: haz lo que quieras, que yo todavía te perdono y te sigo aceptando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que todavía no hemos entendido que la aceptación y el perdón de Dios no están condicionados a algo que nosotros hacemos, sino a quién es Él. De hecho, Jesús no vino al mundo a decirnos que Él nos aceptaba, sino a decirnos que a pesar de todo lo que hemos hecho, Él nunca nos ha sacado de su corazón. Y si tienes dudas, vamos conmigo a la parábola del hijo pródigo, registrada en Lucas 15. Y yo te pregunto, cuando el hijo menor le pidió la parte de su herencia al padre, éste le dijo que si hacía lo que él quería, dejaba de ser su hijo. ¿Y quién le dio la herencia al hijo para que saliera de su casa a hacer lo que él quería? Piensa en eso y procésalo por un rato para ver todo lo que te dice acerca del carácter de Dios. Piensa que cada vez que yo peco y nos hacemos enemigos de Dios, Dios mismo nos sigue sosteniendo y dando la vida para que vivamos en nuestro pecado. ¿Quiere decir que Dios aprueba nuestro pecado? No, pero Él nos ama más de lo que desaprueba nuestro pecado. ¿Y qué podemos decir del hermano mayor? ¿Acaso el hecho de quedarse en la casa quería decir que él hacía lo que le agradaba a su padre? ¿Votó el padre a su hijo mayor porque éste tampoco quería estar con él? O más bien, por amor, lo perdonaba y aceptaba cada día debajo de su protección. ¿No crees que por la actitud del padre al salir al encuentro de los dos hijos, les estaba diciendo que aunque ellos hicieran lo que quisieran, Él nunca los dejaría de perdonar y aceptar como hijos? Muchas veces pensamos que admitir que Dios nos dijera: haz lo que quieras, que yo todavía te perdono y te acepto, sería quitarle algo a la santidad y a la justicia de Dios. Sin embargo, se nos olvida que la santidad y la justicia de Dios dependen de lo que Él es, o sea, del amor, y no de lo que nosotros hacemos. Y no solo eso, sino que también pensamos que si Dios dijera algo así, entonces la gente saldría de las iglesias corriendo al mundo a vivir la vida, por así decirlo. Pero olvidamos que lo que más nos hace amar a Dios no es cómo Él trata a los que lo aman, sino cómo Él trata a los que no lo aman. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que podamos entender que tener una actitud como la de Cristo no es cuestión de seguir una fórmula o un método bien estructurado, sino de amar incondicionalmente como Él ama. Es amar de tal manera y con tal intencionalidad que veamos solamente a las personas y no a sus pecados, porque el amor cubre todo pecado. Finalmente piensa en esto. El amor incondicional de Dios hacia el pecador no le permite a éste seguir pecando. No porque Dios imponga el no pecar como una condición para su amor, sino porque nadie puede resistirse a tanto amor.
Así que si hay muchos que todavía hoy siguen lejos de Dios, muertos en pecado, no es porque el amor de Dios sea defectuoso o no sea suficiente, sino porque nosotros, que somos los canales por los cuales Él decidió revelar su amor al mundo, todavía no ha conocido o no hemos conocido semejante amor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque lo más importante es que puedes ir a la sección que dice Conceptos y ahí descargar todo el material que acabamos de ver en este video. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este estudio, compártelo con tus amigos. Nos vemos.